Nunca humilles a quien un día podría salvarte. Basado en hechos reales. En la bulliciosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde el aroma del tequila se mezcla con el sonido de los mariachis en cada esquina, vivía un hombre llamado Rodrigo Santamaría. Alto, de traje impecable y zapatos italianos que brillaban más que su propia conciencia, Rodrigo era el dueño de una cadena de restaurantes que se extendía por todo el occidente de México. Desde Tepic hasta Puerto Vallarta, su imperio gastronómico era conocido y respetado, o más bien temido, porque Rodrigo no era precisamente un hombre amable. Era un viernes por la tarde cuando todo comenzó. El sol caía pesado sobre la avenida Chapultepec, y Rodrigo salía de una reunión de negocios en el Hotel Fiesta Americana. Caminaba con esa arrogancia característica de quien cree que el mundo le debe todo, cuando de pronto vio a un hombre sentado en la banqueta, justo frente a la entrada del hotel. Era Francisco Medina, un señor de aproximadamente 60 años, delgado, de piel curtida por el sol y manos callosas que delataban años de trabajo duro. Vestía ropa desgastada pero limpia, y a su lado tenía una pequeña caja de madera con dulces típicos, cocadas, alegrías, palanquetas. «Joven, ¿no gusta llevar unos dulcitos?», preguntó Francisco con una sonrisa tímida pero sincera. «Están recién hechos, mi señora los prepara con mucho cariño». Rodrigo se detuvo y lo miró de arriba abajo, con ese desprecio que solo los soberbios saben cultivar. Soltó una carcajada burlona que resonó en la calle. «¿Dulces? ¿En serio, compa?», dijo con sarcasmo. «Yo no como porquerías de la calle. Mejor ponte a buscar un trabajo de verdad en lugar de estar aquí de limosnero». Francisco bajó la mirada, sintiendo como el calor de la vergüenza subía por su rostro. Algunos transeúntes voltearon a ver la escena, pero nadie dijo nada. Rodrigo continuó su camino, riéndose para sí mismo mientras subía a su BMW último modelo. «Pinche país», murmuró mientras encendía el auto. «Lleno de huevones que no quieren trabajar». Lo que Rodrigo no sabía era que Francisco Medina no era un simple vendedor ambulante. Años atrás, había sido uno de los cirujanos más respetados del Hospital Civil de Guadalajara. Su especialidad era la cardiología, y había salvado cientos de vidas durante sus 30 años de carrera. Pero la vida, esa maestra implacable, le había dado lecciones duras. Su esposa, Dolores, había enfermado de cáncer. Los tratamientos eran costosos, más de lo que cualquier seguro podía cubrir. Francisco vendió su consultorio privado, su casa, su automóvil. Todo lo convirtió en quimioterapias, medicamentos, esperanzas líquidas que se administraban gota a gota. Dolores sobrevivió, pero Francisco quedó en la ruina total. Sin ahorros, sin propiedades, solo con sus manos y el amor de su esposa. «No importa, mi Paco», le decía Dolores mientras preparaban los dulces en su modesta vivienda en la colonia Analco. «Dios proveerá. Siempre lo ha hecho». Y así, con dignidad inquebrantable, Francisco salía cada día a vender sus dulces, sin quejarse, sin amargura, con la frente en alto. Esa misma noche, Francisco regresó a su hogar en la colonia Analco con el corazón pesado. La pequeña casa de 2 habitaciones que rentaba por 3,000 pesos al mes era humilde pero limpia. Dolores lo esperaba con la cena, un caldo de pollo con las verduras que habían comprado en el mercado de abastos. «¿Cómo te fue hoy, mi amor?», preguntó ella mientras servía el caldo en platos despostillados pero bien lavados. Francisco dudó si contarle sobre la humillación. No quería preocuparla, pero Dolores siempre notaba cuando algo le pesaba en el alma. Llevaban 42 años de casados, ella podía leer su rostro como un libro abierto. «Pasó algo hoy», admitió finalmente, sentándose en la silla de madera que crujía bajo su peso. «Un joven me trató muy mal cuando le ofrecí los dulces». Dolores dejó de servir y se sentó frente a él, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «¿Qué te dijo?». «Me llamó limosnero. Dijo que vendía porquerías. Que debería buscar un trabajo de verdad». Francisco sonrió con tristeza. «Lo curioso es que alguna vez, hace muchos años, yo también juzgué a la gente sin conocer su historia. Quizás esto es karma, ¿no crees?». «No digas eso, Paco», respondió Dolores con firmeza. «Tú nunca has sido cruel. Y ese muchacho simplemente no sabe lo que dice. La vida se encarga de enseñarnos, eventualmente. Eso espero, mi amor. Eso espero».
Lo que ninguno de los dos sabía era que esas palabras proféticas de Dolores se cumplirían de una manera que jamás imaginarían. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Francisco continuaba su rutina: despertarse a las 5 de la mañana, ayudar a Dolores a preparar los dulces, salir a las 7 hacia el centro de Guadalajara. Tenía varios puntos de venta, a veces cerca del Teatro Degollado, otras veces en la Plaza de Armas, y los viernes siempre regresaba a su lugar habitual frente al Hotel Fiesta Americana, donde la clientela era más generosa. Mientras tanto, Rodrigo Santamaría seguía construyendo su imperio. Acababa de cerrar un trato millonario para abrir 3 restaurantes más en Monterrey. Su socia de negocios, Patricia Hernández, una mujer astuta de 40 años que había estudiado administración en el TEC de Monterrey, le había advertido en varias ocasiones sobre su forma de tratar a la gente. «Rodrigo, un día esa lengua tuya te va a meter en problemas», le decía Patricia durante sus juntas en las oficinas corporativas ubicadas en Puerta de Hierro. «No todos los que están abajo se quedan abajo para siempre». «Ay, Patty, no seas dramática», respondía él con su arrogancia característica. «El mundo está dividido entre lobos y corderos. Yo soy lobo, y los lobos no piden perdón por serlo». Patricia sacudía la cabeza, sabiendo que era inútil discutir. Rodrigo era brillante para los negocios, eso era innegable. Tenía un olfato especial para detectar oportunidades, una capacidad de negociación envidiable y una determinación que rayaba en la obsesión. Pero también tenía un corazón de piedra, o al menos eso parecía. Lo que nadie sabía, ni siquiera Patricia, era que Rodrigo cargaba con sus propios demonios. Había crecido en una familia pobre en los límites de Guadalajara, en una zona que ahora se llamaba Miravalle. Su padre, Esteban Santamaría, había sido alcohólico y violento. Golpeaba a su madre, desperdiciaba el poco dinero que ganaba como albañil en las cantinas del barrio. Rodrigo había jurado desde niño que nunca sería como su padre, que nunca sería pobre, que nunca volvería a sentir esa humillación de no tener para comer. Y lo había logrado. A base de trabajo duro, sacrificios brutales y una ambición voraz, había construido un imperio. Pero en el proceso, había olvidado algo fundamental: había olvidado ser humano. Su primer restaurante lo abrió a los 25 años con un préstamo que apenas pudo conseguir. Se llamaba El Rincón Tapatío, y estaba en una esquina modesta de la colonia americana. Trabajaba 18 horas al día, dormía en la cocina, comía las sobras. En 2 años pagó el préstamo. En 5 años abrió el segundo local. A los 35, ya tenía 10 restaurantes. Ahora, a los 42, tenía 23 establecimientos y proyectos de expansión internacional. Pero el éxito tenía un precio. Rodrigo estaba divorciado, sin hijos, sin amigos verdaderos. Solo tenía empleados, socios y conocidos que lo respetaban por miedo o interés, nunca por amor. Las mujeres que se acercaban a él solo veían su cuenta bancaria. Los hombres que lo rodeaban solo querían conexiones y oportunidades. En el fondo, Rodrigo era profundamente infeliz, pero nunca lo admitiría. Había construido una fortaleza tan alta alrededor de su corazón que ni él mismo podía entrar. Pasaron 3 meses desde aquel encuentro humillante. Rodrigo ni siquiera recordaba el incidente. Para él, los pobres eran parte del paisaje urbano, invisibles, prescindibles. Su vida continuaba en su burbuja dorada de restaurantes exitosos, fiestas en yates en Puerto Vallarta y viajes a Cancún cada vez que el estrés lo apremiaba. Pero el destino tiene un sentido del humor peculiar. Una noche de octubre, Rodrigo organizó una cena de negocios en su restaurante más exclusivo, la Hacienda del Sol, ubicado en Tlaquepaque. Había cerrado el lugar completo para impresionar a unos inversionistas españoles que querían expandir su marca a Europa. Todo debía ser perfecto: el mejor vino, los mejores cortes de carne, el mariachi más fino de Jalisco. «Órale, muchachos», gritaba Rodrigo a sus empleados. «Esto tiene que salir impecable, ¿me oyeron? Si algo sale mal, se van a la calle todos. Todos». La cena comenzó espléndidamente. Los españoles estaban encantados, las copas se llenaban una y otra vez, las carcajadas resonaban entre las paredes decoradas con arte huichol. Rodrigo se sentía el rey del mundo. Brindó con tequila Don Julio de 1942, presumiendo su éxito, su visión empresarial, su talento nato para los negocios. Pero a la mitad del tercer brindis, Rodrigo sintió un dolor agudo en el pecho. Al principio lo ignoró,
pensando que era acidez por la comida. Pero el dolor se intensificó, como si un puño invisible le estrujara el corazón. Su respiración se volvió agitada, el sudor comenzó a brotar de su frente. «Rodrigo, ¿estás bien?», preguntó uno de los españoles, alarmado. Rodrigo intentó responder, pero las palabras no salieron. Se llevó la mano al pecho y, en cuestión de segundos, colapsó sobre la mesa, tirando copas y platos al suelo. El caos estalló en el restaurante. «Llamen a una ambulancia. Rápido», gritó el gerente mientras aflojaba la corbata de Rodrigo. Los minutos se sintieron como horas. Guadalajara, a pesar de ser una ciudad grande, sufría en esas fechas de un paro de médicos en varios hospitales públicos debido a falta de presupuesto. Los hospitales privados más cercanos estaban saturados. La ambulancia tardó 25 minutos en llegar, y cuando finalmente lo trasladaron al Hospital San Javier, los médicos de turno estaban ocupados con otras emergencias. Rodrigo estaba al borde de un infarto masivo. Necesitaba atención inmediata o moriría en cuestión de minutos. «Necesitamos un cardiólogo ya», urgió la doctora de guardia. «Este paciente no aguanta más». Fue entonces cuando, por esas casualidades que parecen escritas por una mano invisible, el doctor de guardia recordó que había un médico jubilado que a veces hacía guardias voluntarias en el hospital, Francisco Medina. Vivía cerca y podía llegar en 10 minutos. «Llamen al doctor Medina», ordenó. «Es nuestra única opción». Francisco estaba en su casa, cenando con Dolores unos frijoles refritos con tortillas hechas a mano, cuando sonó su teléfono. No dudó ni un segundo. Se puso su saco gastado pero limpio, tomó su maletín médico que nunca había vendido, era lo último que le quedaba de su antigua vida, y salió corriendo hacia el hospital. Cuando llegó a la sala de urgencias y vio al paciente en la camilla, su corazón dio un vuelco. Era el mismo hombre que 3 meses atrás lo había humillado en plena calle, el que lo había llamado limosnero, el que se había burlado de sus dulces y de su pobreza. Rodrigo, entre la nebulosa del dolor y la confusión, también lo reconoció. Sus ojos se abrieron con terror. «No. Tú no», balbuceó con dificultad. Francisco se quedó inmóvil por un instante. En su mente pasaron las palabras hirientes, la humillación pública, la risa burlona. Tenía todo el derecho de sentir resentimiento, de dar media vuelta y dejar que otro resolviera el problema. Pero entonces recordó el juramento hipocrático que había hecho décadas atrás: primero, no hacer daño; segundo, preservar la vida ante todo. Respiró hondo. «Tranquilo, joven», dijo con voz firme pero amable. «Estoy aquí para ayudarte». Y sin perder un segundo más, Francisco se puso manos a la obra. Con la destreza de años de experiencia, evaluó la situación. Rodrigo estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio. Cada segundo contaba. Francisco administró los medicamentos necesarios, estabilizó las constantes vitales, coordinó con el equipo médico. Sus manos, esas manos callosas de vender dulces en la calle, ahora sostenían un estetoscopio con la precisión de un maestro. «Preparen el quirófano», ordenó. «Necesitamos hacer una angioplastía de emergencia». Durante las siguientes 3 horas, Francisco luchó contra la muerte misma. La cirugía fue compleja, delicada, llena de momentos críticos donde el corazón de Rodrigo amenazaba con detenerse. Pero Francisco no se rindió. Con paciencia, con amor por su profesión, con esa humanidad que nunca perdió a pesar de las dificultades, logró salvar su vida. Cuando Rodrigo despertó horas después en la habitación de recuperación, lo primero que sintió fue un dolor sordo en el pecho y un cansancio profundo que parecía llegarle hasta los huesos. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la mirada. La habitación estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz tenue de los monitores médicos que emitían pitidos constantes. Y ahí, sentado en una silla de plástico junto a su cama, estaba Francisco Medina. Sus ojos estaban cerrados, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera orando o simplemente descansando después de horas de tensión. Rodrigo observó ese rostro arrugado, esas manos callosas ahora cruzadas sobre su regazo, ese saco viejo pero limpio. Y de repente, como un rayo que ilumina la oscuridad, lo recordó todo: el encuentro en la calle, las burlas, las palabras crueles. Limosnero. Porquerías. Ponte a trabajar. El corazón de Rodrigo, ese mismo corazón que Francisco acababa de reparar, se aceleró,
No por dolor físico sino por una emoción abrumadora que nunca antes había experimentado con tal intensidad, vergüenza pura, devastadora, total. Francisco abrió los ojos, como si hubiera sentido el cambio en la energía de la habitación. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una pequeña sonrisa, su voz ronca por el cansancio. Rodrigo intentó hablar, pero su garganta estaba seca, cerrada por la emoción. Francisco se levantó lentamente, sus rodillas crujieron con el movimiento, y le acercó un vaso de agua con un popote. Despacio, indicó, sosteniendo el vaso mientras Rodrigo bebía. Acabas de pasar por una cirugía seria. Tu corazón necesita descansar. Rodrigo bebió lentamente, sintiendo como el líquido aliviaba su garganta. Pero el nudo en su pecho, ese que no tenía nada que ver con la cirugía, se hacía más y más apretado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, primero una, luego dos, luego un torrente imparable. Yo, comenzó, pero su voz se quebró. Yo te traté como basura. Francisco regresó a su silla, sentándose con cuidado. No dijo nada, solo escuchó. Te humillé, continuó Rodrigo, sollozando ahora sin control. Te llamé limosnero. Me burlé de ti. Te vi como si fueras nada. Y tú acabas de salvarme la vida. Las lágrimas caían sin parar, manchando la almohada del hospital. Rodrigo nunca había llorado así, ni siquiera cuando su madre murió, ni cuando su esposa lo dejó. Había olvidado cómo llorar de verdad, cómo sentir algo más allá de la ambición y el orgullo. Pero ahora, frente a este hombre humilde que había tenido su vida literalmente en sus manos, todas las murallas se derrumbaban. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo entre sollozos. Después de lo que te hice, después de cómo te traté, ¿por qué no me dejaste morir? Tenías todo el derecho. Todo el derecho del mundo. Francisco guardó silencio por un momento largo, mirando por la ventana donde las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme, como la de un padre que enseña a su hijo la lección más importante de todas. ¿Sabes qué vi cuando te reconocí en esa camilla, Rodrigo?, preguntó. No vi al hombre que me humilló. Vi a un hijo de Dios muriendo. Vi a un ser humano que merecía vivir, independientemente de sus errores. Se inclinó hacia adelante, tomando suavemente la mano de Rodrigo. Sus dedos callosos envolvieron los dedos suaves y cuidados del empresario. Porque tú vales más que el peor momento que tuviste conmigo, continuó con sabiduría. Todos cometemos errores, hijo. Todos caemos en la soberbia, en el juicio cruel, en la ceguera del éxito o la desesperación de la pobreza. Pero eso no define quiénes somos realmente. Yo no soy médico por los que me tratan bien, sino por los que me necesitan, sean quienes sean. Rodrigo apretó esa mano con fuerza, como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Yo, su voz era apenas un susurro. Yo he construido un imperio. Tengo millones en el banco. Tengo propiedades, negocios, poder. Y tú vendes dulces en la calle. ¿Cómo es posible que tú seas el que tiene la riqueza real? ¿Cómo es posible que yo, con todo lo que tengo, sea tan pobre por dentro? Francisco sonrió con ternura. Porque confundiste el tener con el ser, muchacho. Yo lo aprendí por las malas también. Cuando tenía mi consultorio, mi casa grande, mi automóvil del año, pensaba que era alguien importante. Pero cuando lo perdí todo para salvar a mi Dolores, descubrí algo: lo único que realmente importa es el amor que damos y recibimos. Todo lo demás es pasajero, humo, vanidad. Pero ahora tú no tienes nada, dijo Rodrigo, confundido. ¿No te duele? ¿No te da rabia? Tengo a Dolores, respondió Francisco con los ojos brillantes. Tengo 42 años de matrimonio con la mujer más maravillosa del mundo. Tengo la satisfacción de haberla salvado, de verla sonreír cada mañana. Tengo la dignidad de ganarme el pan honradamente, aunque sea vendiendo dulces. Y tengo esto. Se señaló el corazón. Tengo paz. Y eso, hijo, no tiene precio. Tú puedes tener todos los restaurantes del mundo, pero si por las noches te acuestas vacío, ¿de qué sirve? Rodrigo cerró los ojos, sintiendo como algo dentro de él se rompía, algo duro y frío que había construido durante años, su ego, su arrogancia, su desprecio por los demás.
Era como si un témpano de hielo en su pecho comenzara a derretirse, gota a gota. Perdóname, rogó. Por favor, don Paco, perdóname. Fui un imbécil, un desgraciado. No merezco tu bondad. No merezco estar vivo. Francisco apretó su mano con cariño paternal. Ya estás perdonado, hijo, dijo con una sonrisa. Desde el momento en que decidí entrar a esa sala de operaciones, ya estabas perdonado. Ahora lo que tienes que hacer es perdonarte a ti mismo. Y más importante aún, usa esta segunda oportunidad para ser mejor. La vida te está dando un regalo, el regalo de volver a empezar. ¿Cómo?, preguntó Rodrigo, desesperado. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo cambio? He sido así toda mi vida. He pisoteado gente, he sido cruel, egoísta. ¿Cómo se deshace todo eso? Un paso a la vez, respondió Francisco. Así como tu corazón se curará día tras día, tu alma también puede sanar. Empieza por mirarte en el espejo y ser honesto contigo mismo. Luego, cuando salgas de aquí, mira a tu alrededor. Realmente mira a la gente. Todos tienen una historia, todos están luchando batallas que tú no conoces. Cuando aprendas a ver eso, la compasión llegará sola. En ese momento, la puerta se abrió y entró Dolores, cargando un termo con café y una bolsa con tamales. Al ver a Rodrigo despierto, su rostro se iluminó. ¡Ay, bendito sea Dios!, exclamó. Mijo, qué gusto verte despierto. Mi Paco estuvo aquí toda la noche, rezando por ti, cuidándote. Rodrigo miró a Francisco con nueva comprensión. Toda la noche. Este hombre, a quien había humillado, había pasado toda la noche cuidándolo. Doña, comenzó Rodrigo, pero no pudo terminar. La emoción lo embargaba nuevamente. Dolores, dijo ella con una sonrisa maternal, acercándose a la cama. Me llamo Dolores, pero puedes decirme Doña Lola si quieres. Doña Lola, repitió Rodrigo. Su esposo es un héroe. Es un santo. Dolores soltó una risita mientras servía café en vasitos desechables. Santo no sé, pero héroe sí que es, dijo con orgullo. Es mi héroe desde hace 42 años. Cuando me enfermé de cáncer, este hombre vendió todo lo que teníamos para salvarme. Su consultorio, nuestra casa, todo. Los doctores me daban 6 meses de vida, pero mi Paco no se rindió. Aquí estoy, 5 años después, molestándolo cada día. Ambos rieron con complicidad, ese tipo de risa que solo las parejas que han atravesado tormentas juntas pueden compartir. Por eso vende dulces, murmuró Rodrigo, comprendiendo finalmente la magnitud del sacrificio. Por eso vendemos dulces, corrigió Dolores. Los hacemos juntos cada madrugada. Y sabes qué, no me cambiaría por nadie. Porque tengo algo que el dinero no puede comprar, tengo a este viejo terco que me ama más que a su propia vida. Francisco tomó la mano de su esposa y la besó con ternura. Ya estás perdonado, hijo. Usa esta segunda oportunidad para ser mejor. Los días siguientes fueron de recuperación física para Rodrigo, pero sobre todo de transformación espiritual. Francisco lo visitaba cada tarde después de terminar su jornada de venta de dulces. Llegaba cansado, con el olor del sol y la calle impregnado en su ropa, pero siempre con una sonrisa y alguna historia que contar. ¿Sabes qué me pasó hoy, muchacho?, contaba Francisco mientras pelaba una naranja que compartían. Una señora me compró 20 pesos de cocadas y cuando le di el cambio, me dijo, quédese con el vuelto, don, usted lo necesita más que yo. No era mucho, solo 10 pesos, pero me lo dijo con tanto cariño que sentí que me había dado 1000. Rodrigo escuchaba fascinado. Nunca había prestado atención a ese mundo que existía fuera de su burbuja de privilegios. Francisco le contó sobre doña Marta, la señora que vendía flores en la esquina y que llevaba 30 años ahorrando para comprarle una silla de ruedas a su hijo discapacitado. Le habló de don Chencho, el bolero que había pagado la universidad de sus 3 hijos a base de lustrar zapatos 12 horas al día. Le narró la historia de Lupita, la joven que vendía chicles y que estudiaba Derecho en la universidad nocturna, soñando con ser abogada para defender a los más pobres. Son héroes anónimos, decía Francisco con admiración. Nadie escribe libros sobre ellos, nadie les da premios. Pero son los que realmente mantienen vivo este país. Con dignidad, con esfuerzo,
sin rendirse jamás. Rodrigo descubrió la historia completa de Francisco, su carrera como médico, los años dorados en el hospital civil donde era respetado y admirado, las guardias interminables pero gratificantes, las vidas salvadas. Y luego, el diagnóstico de Dolores, cáncer de mama en estadio 3. Los costos astronómicos de los tratamientos. La difícil decisión de vender todo. ¿Y nunca te diste por vencido?, preguntó Rodrigo, asombrado. Quiero decir, cuando lo perdiste todo, cuando te viste en la calle vendiendo dulces, ¿nunca pensaste en rendirte? Francisco guardó silencio por un momento, mirando por la ventana del hospital donde el atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. Claro que hubo momentos difíciles, hijo, admitió con voz suave. Hubo noches en que lloré de impotencia, de rabia, de frustración. Cuando veía a mis antiguos colegas en sus autos del año y yo andaba en el camión con mi caja de dulces, cuando algún paciente que yo había operado me veía vendiendo en la calle y desviaba la mirada avergonzado, eso dolía. Dolía más que cualquier cosa física. ¿Y qué te hizo seguir?, preguntó Rodrigo, realmente interesado. Mi Dolores, respondió Francisco con los ojos brillantes. Cada mañana, cuando abría los ojos y la veía a mi lado, respirando, viva, todo valía la pena. Me decía, no somos lo que tenemos, Paco, sino lo que damos. Y tenía razón. Yo había dado todo lo que tenía por la persona que más amo en este mundo. ¿Cómo iba a arrepentirme de eso? Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Él nunca había amado así. Nunca había estado dispuesto a sacrificar nada por nadie. Su matrimonio había fracasado precisamente por eso. Su exesposa, Mónica, siempre fue secundaria a sus negocios, a su ambición, a su ego. Yo nunca he amado a nadie de esa manera, confesó Rodrigo en voz baja. Mi esposa me dejó hace 5 años. Me dijo que me había casado con mi cuenta bancaria, no con ella. En ese momento pensé que era una estúpida que no valoraba todo lo que yo proveía. Ahora entiendo que ella tenía razón. Francisco puso su mano sobre el hombro de Rodrigo. Nunca es tarde para aprender, hijo. El corazón puede cambiar a cualquier edad. Lo sé porque he visto transformaciones milagrosas en pacientes que estaban al borde de la muerte. Cuando enfrentas tu mortalidad, cuando miras al abismo, las prioridades cambian. Quiero cambiar, dijo Rodrigo con determinación. Quiero ser diferente. Pero tengo miedo, ¿y si no puedo? ¿Y si soy así para siempre? No eres así para siempre, aseguró Francisco. Eres así hasta ahora. Hay una gran diferencia. El hombre que me humilló en la calle hace 3 meses ya no existe. Murió en esa mesa de operaciones. El que está aquí ahora es un hombre nuevo, con una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Por primera vez en décadas, no pensó en negocios, en dinero, en expansión. Pensó en su vida, en todas las personas que había lastimado con su arrogancia, en todas las oportunidades perdidas de ser mejor ser humano. Hizo una lista mental, empleados a los que había gritado injustamente, meseros a los que había humillado por errores pequeños, gente humilde a la que había tratado como si fueran invisibles. La transformación no sería fácil, lo sabía. Había pasado 42 años construyendo muros alrededor de su corazón. Derribarlos tomaría tiempo, esfuerzo, humildad. Pero estaba dispuesto. Por primera vez en su vida, Rodrigo Santamaría estaba dispuesto a ser vulnerable, a ser humano. Cuando recibió el alta médica 2 semanas después, ya era un hombre diferente. Físicamente más débil, sí, pero espiritualmente más fuerte de lo que nunca había estado. Organizó una reunión con todos los gerentes de sus restaurantes en las oficinas de Puerta de Hierro. Patricia Hernández, su socia, lo miró preocupada cuando llegó. Había perdido peso, se veía cansado, pero había algo diferente en sus ojos, una suavidad que nunca antes había visto. Rodrigo, ¿estás seguro de que deberías estar aquí?, preguntó Patricia. Apenas saliste del hospital. Necesito hacer esto, Patty, respondió él. Necesito hacerlo ahora. Cuando todos los gerentes estaban reunidos, Rodrigo se puso de pie frente a ellos. 20 pares de ojos lo miraban expectantes, algunos con miedo, otros con curiosidad. Quiero empezar pidiéndoles disculpas, comenzó,
y varios gerentes se miraron entre sí, sorprendidos. He sido un jefe terrible. Los he tratado con dureza, sin compasión, sin considerar sus vidas fuera de este trabajo. He priorizado las ganancias sobre las personas, y eso fue un error gravísimo. Hizo una pausa, sintiendo como la emoción amenazaba con quebrarlo. Hace 2 semanas estuve al borde de la muerte. Y un hombre a quien traté con desprecio y crueldad me salvó la vida sin dudarlo. Ese hombre me enseñó más sobre liderazgo, sobre humanidad, sobre lo que realmente importa, que todos los libros de negocios que he leído. Los gerentes escuchaban en silencio absoluto. A partir de hoy, las cosas van a cambiar, continuó Rodrigo. Implementaremos programas de apoyo para todos nuestros empleados, becas educativas para sus hijos, seguro médico completo que incluya a sus familias, apoyo psicológico gratuito. Aumentaremos los salarios en un 20%, empezando por los puestos más bajos. Y donaremos el 10% de nuestras ganancias netas a hospitales públicos, comedores comunitarios y programas de educación. Patricia se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Rodrigo, dijo, emocionada. ¿Qué te pasó en ese hospital? Él sonrió, una sonrisa genuina, la primera sonrisa real en años. Me encontré con un ángel disfrazado de vendedor de dulces. Y ese ángel me enseñó a ver de nuevo. Los siguientes meses fueron de cambios profundos. Rodrigo visitaba personalmente cada uno de sus restaurantes, no para criticar o regañar, sino para conocer a sus empleados. Aprendió sus nombres, sus historias, sus sueños. Descubrió que el lavaplatos de su restaurante en Tlaquepaque era un poeta que escribía versos hermosos en sus ratos libres. Que la señora de la limpieza en Puerto Vallarta había criado sola a 5 hijos y todos eran profesionistas. Que el mesero más joven del establecimiento en Zapopan estaba ahorrando para operarse del corazón y poder jugar fútbol con su hijo. Cada historia lo transformaba un poco más, lo suavizaba, lo hacía más humano. Pero eso no fue todo. Una tarde de diciembre, cuando el cielo de Guadalajara se pintaba de esos colores únicos que solo el invierno tapatío puede ofrecer, Rodrigo llegó a la modesta casa de Francisco y Dolores en Analco. Conducía una camioneta Ram nueva, color blanco, que brillaba bajo el sol del atardecer. Francisco y Dolores salieron al escuchar el motor, sorprendidos de ver a Rodrigo ahí. ¿Qué haces aquí, muchacho?, preguntó Francisco, secándose las manos en un trapo. Habían estado preparando dulces para el día siguiente. Rodrigo bajó de la camioneta con una sonrisa genuina, esa que ahora le salía natural, sin esfuerzo. Vengo a ofrecerte algo, don Paco, dijo, usando el apodo cariñoso que había aprendido. Bueno, en realidad vengo a ofrecerles algo a los dos. Dolores se acercó, limpiándose las manos en su delantal bordado. Ay, mijo, pasa, pasa. ¿Gustas un cafecito? Acabo de hacer, ofreció con esa hospitalidad que caracteriza a la gente humilde. En un momento, doña Lola. Primero déjenme contarles algo. Rodrigo tomó aire, organizando sus pensamientos. He estado pensando mucho en lo que me dijeron, en las lecciones que me enseñaron. Y quiero hacer algo significativo, algo que realmente importe. Rodrigo bajó de la camioneta con una sonrisa genuina, la primera sonrisa real en años. Vengo a ofrecerte algo, don Paco, dijo, usando el apodo cariñoso que había aprendido. Quiero que seas el director médico de una nueva fundación que estoy creando, Fundación Segunda Oportunidad. Brindaremos atención médica gratuita a personas de bajos recursos. Necesito tu experiencia, tu corazón. Francisco se quedó sin palabras. Dolores, a su lado, comenzó a llorar de alegría. No sé qué decir, murmuró Francisco. Di que sí, insistió Rodrigo. Y también, acepta esto. Le extendió las llaves de la camioneta. Es tuya. Para que tú y doña Dolores puedan moverse con comodidad. Y esto también. Le entregó un sobre. Dentro había las escrituras de una casa en una zona tranquila de Guadalajara. No puedo aceptar esto, dijo Francisco, negando con la cabeza. Es demasiado. No es demasiado, respondió Rodrigo con lágrimas en los ojos. Es apenas una mínima parte de lo que tú me diste, mi vida, mi perspectiva, mi humanidad. Me enseñaste más en un momento de bondad que lo que aprendí en 40 años de éxito vacío. Francisco abrazó a Rodrigo, y ambos lloraron. Dolores se unió al abrazo, formando un círculo de perdón,
gratitud y amor. La Fundación Segunda Oportunidad abrió sus puertas 6 meses después en el centro de Guadalajara. Francisco dirigía un equipo de médicos voluntarios que atendían a cientos de personas cada semana. Rodrigo, por su parte, se involucró personalmente en el proyecto, visitando a los pacientes, escuchando sus historias, aprendiendo la lección más importante de su vida, que el verdadero éxito no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en vidas tocadas y corazones transformados. Un día, mientras recorrían las instalaciones de la fundación, Rodrigo le preguntó a Francisco: «Don Paco, ¿alguna vez te arrepentiste de haberme salvado? Digo, después de cómo te traté». Francisco se detuvo, miró a Rodrigo con esos ojos sabios que habían visto tanto dolor y tanta belleza, y respondió: «Nunca, hijo. Porque al salvarte, también me salvé yo. Me recordaste porque elegí ser médico, no por el dinero ni el prestigio, sino por esta sensación exacta, la de ver a alguien renacer». Rodrigo sonrió, y juntos continuaron su recorrido, dos hombres unidos no por las circunstancias, sino por la magia del perdón y la redención. Una noche, muchos años después de aquel fatídico encuentro, Rodrigo recibió una llamada que lo paralizó. Era del Hospital San Javier. Francisco había sufrido un derrame cerebral. Corrió al hospital, con el corazón latiéndole tan fuerte como aquella noche en que él mismo había estado al borde de la muerte. Encontró a Dolores en la sala de espera, rodeada de gente, vecinos, pacientes de la fundación, empleados. Todos lloraban. Rodrigo se abrió paso hasta ella. «Doña Lola, ¿cómo está?», preguntó con voz temblorosa. Dolores lo abrazó, y él sintió como todo su cuerpo temblaba. «Está estable, mijo. Los doctores dicen que fue severo, pero que si alguien puede salir de esto, es mi Paco. Es fuerte, ese viejo terco». Rodrigo se quedó toda la noche, junto con decenas de personas que amaban a Francisco. Fue entonces cuando realmente comprendió la diferencia entre ser admirado y ser amado. Él, con todo su dinero, nunca había tenido gente que lo esperara así, que rezara por él así, que lo amara así. Francisco pasó 3 semanas en cuidados intensivos. Hubo momentos críticos, momentos donde los doctores perdían la esperanza. Pero como dijo Dolores, era terco. Y amaba demasiado la vida, amaba demasiado a su esposa, tenía demasiado por vivir. Cuando finalmente despertó, lo primero que pidió ver fue a Dolores. Luego a Rodrigo. «¿Pensaste que te ibas a librar de mí tan fácil, don Paco?», bromeó Rodrigo, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Francisco sonrió débilmente. «Todavía no, muchacho. Todavía hay trabajo por hacer». La recuperación fue lenta pero constante. Francisco tuvo que reaprender a caminar, a usar su mano derecha que había quedado débil. Pero con la misma determinación con la que había enfrentado la pobreza, enfrentó su rehabilitación. Y Rodrigo estuvo ahí cada paso del camino, así como Francisco había estado para él años atrás. Años después, cuando le preguntaban a Rodrigo cuál había sido el momento más importante de su vida, no hablaba de su primer millón, ni de sus restaurantes, ni de sus viajes. Hablaba de aquella tarde frente al Hotel Fiesta Americana, cuando un hombre humilde le ofreció dulces y él respondió con crueldad. Y hablaba de la noche en que ese mismo hombre le salvó la vida sin dudarlo. Aquel día, decía Rodrigo en sus conferencias, con la voz cargada de emoción, aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas en el banco, sino en lo que siembras en los corazones. Aprendí que el verdadero poder no está en humillar al débil, sino en tener la fuerza para levantarlo cuando está caído. Y aprendí que el éxito sin humanidad no es éxito, es solo ruido vacío que se desvanece cuando te quedas solo en la oscuridad. Patricia Hernández, quien había sido testigo de toda la transformación, solía agregar: «Yo conocí a 2 Rodrigos. El primero era un tiburón de los negocios, implacable, frío, exitoso pero miserable. El segundo es un hombre completo, exitoso todavía, sí, pero más importante, es feliz». Y la diferencia la hizo un vendedor de dulces que le enseñó que la vida se mide en bondades, no en billetes. Francisco Medina continuó trabajando en la fundación hasta los 73 años, cuando finalmente decidió retirarse. Para entonces, la Fundación Segunda Oportunidad había atendido a más de 50,000 personas. Había salvado miles de vidas. Había devuelto la esperanza a familias que creían que todo estaba perdido. En su fiesta de retiro, Francisco subió al estrado por última vez.
Sus manos temblaban ligeramente por el Parkinson que había desarrollado, pero su voz seguía siendo clara y fuerte. Quiero agradecerles a todos por estos años maravillosos, comenzó. Cuando vendía dulces en las calles, pensaba que mi carrera médica había terminado. Pensaba que mi contribución al mundo se había reducido a hacer sonreír a los niños con cocadas y palanquetas. Y no me malentiendan, eso también tiene valor. Pero Dios, en su sabiduría infinita, tenía otros planes. Miró a Rodrigo, que estaba sentado junto a Dolores. Este hombre, señaló a Rodrigo, este hermano que la vida me regaló de la manera más inesperada, me devolvió mi propósito. Pero más que eso, me enseñó que nunca es tarde para perdonar, para crecer, para transformarse. Él era una oruga llena de espinas, y miren en qué mariposa se convirtió. La sala estalló en risas y aplausos. Así que mi mensaje final para todos ustedes, especialmente para los jóvenes que están construyendo sus vidas, es este: nunca subestimen el poder de la bondad. Un solo acto de compasión puede cambiar el curso de una vida. Una sola decisión de perdonar en lugar de guardar rencor puede crear milagros. Y una sola persona que decide ser mejor puede inspirar a miles a hacer lo mismo. Se limpió las lágrimas que comenzaban a nublar su vista. Yo pude haberlo dejado morir aquella noche. Tenía todo el derecho. Me había humillado, me había lastimado. Pero elegí la vida. Elegí el amor. Y miren lo que creció de esa semilla, una fundación que ha salvado miles de vidas, una amistad que valoro más que cualquier cosa material, y la satisfacción de saber que cuando Dios me llame, podré decirle: lo intenté. Lo intenté de verdad. Dolores subió al estrado y abrazó a su esposo. Luego Rodrigo se unió. Y luego, uno por uno, todos los presentes formaron una cadena humana de abrazos que envolvió a la pareja. Fue un momento de esos que trascienden las palabras, donde el amor se hace tangible, casi visible. En sus últimos años, Francisco y Dolores disfrutaron de una vejez tranquila. Viajaron un poco, finalmente conocieron Oaxaca y sus playas, un sueño que habían postergado toda la vida. Recibían visitas constantes de pacientes agradecidos, de ex-empleados, de gente cuyas vidas habían tocado de alguna manera. Rodrigo los visitaba cada domingo sin falta. Comían juntos, platicaban, reían. A veces solo se sentaban en silencio en el jardín, disfrutando de la compañía mutua, sin necesidad de palabras. ¿Sabes qué es lo más irónico, don Paco?, dijo Rodrigo una tarde mientras compartían un té de manzanilla. Yo creía que el éxito era tener el restaurante más grande, la cuenta bancaria más abultada, el auto más caro. Y resulta que el verdadero éxito es esto: estar sentado en un jardín con un amigo, sin prisa, sin agenda, solo existiendo. Francisco sonrió, mirando las flores que Dolores cultivaba con tanto amor. Te tomó tiempo aprenderlo, pero lo aprendiste. Y eso es lo que importa. ¿Crees que todavía seré así sin ti?, preguntó Rodrigo, con un miedo que rara vez mostraba. ¿Crees que podré mantenerme en el camino cuando ya no estés aquí para recordármelo? Francisco tomó la mano de Rodrigo con sus dedos temblorosos pero cálidos. Hijo, yo no te mantuve en el camino. Tú elegiste el camino y has caminado en él durante años. Ya no necesitas de mí para ser quien eres ahora. Eres un hombre bueno, Rodrigo Santamaría. Un hombre que ha cometido errores, sí, pero que los reconoció y trabajó duro para enmendarlos. Eso es más de lo que la mayoría puede decir. Todo gracias a ti, insistió Rodrigo. No, corrigió Francisco suavemente. Gracias a ti. Yo solo abrí una puerta, pero tú fuiste quien decidió cruzarla. Nunca olvides eso. La vida siempre encuentra la forma de enseñarnos. A veces con sutileza, a veces con lecciones tan duras que nos rompen para reconstruirnos mejores. Rodrigo aprendió que cada persona que desprecias podría ser el ángel disfrazado que un día tendrá tu destino en sus manos. Y Francisco demostró que la verdadera grandeza no se mide en títulos o fortunas, sino en la capacidad de amar incluso a quienes nos lastiman. Si esta historia te conmovió, déjanos tu comentario contándonos qué lección te llevas. No olvides suscribirte para más historias reales que tocan el corazón y transforman la perspectiva. Comparte este mensaje para recordarle a alguien más que nunca es tarde para cambiar. La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo y más en los demás. Porque al final, lo único que nos llevamos de esta vida es el amor que dimos y el perdón que supimos ofrecer.